Hola, bienvenida de nuevo a FEM. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Interesarte por entender tu dinero ya es una decisión diferente. No es algo automático, no es algo que nos enseñen en la escuela, y mucho menos es algo que históricamente se le haya explicado con claridad a las mujeres. Hoy vamos a hablar de los básicos del dinero. No de inversiones complejas, no de productos financieros sofisticados, no de estrategias avanzadas, todavía. Vamos a hablar de la base que sostiene toda estabilidad financiera real, porque si la base no está clara, todo lo demás se cae. Después de años trabajando en banca y gestión de inversiones, vi algo que se repetía mucho. Personas muy inteligentes, muy capaces, con buenos ingresos, tomando malas decisiones financieras, contrayendo deudas que no podían pagar con tasas de interés carísimas o invirtiendo en instrumentos con un riesgo que no era lo que su perfil podía tolerar. Hablaremos de esto en otros videos, no por falta de capacidad, no por falta de estructura, sino por falta de conocimiento. Ahora vamos a platicar de cosas básicas que debes conocer. La estructura financiera se sostiene sobre tres pilares: ingreso, gasto y ahorro. Todo tu sistema financiero personal vive dentro de esos tres conceptos. Vamos a definirlos con claridad. El ingreso es todo el dinero que entra a tu vida. Ingresos activos e ingresos pasivos entran aquí: sueldo, honorarios, comisiones, bonos, ingresos por un negocio, rentas, ingresos por inversiones o ingresos digitales, etcétera. Lo que se te ocurra que entre a tu cuenta corriente. En términos financieros, a esto también se le llama flujo de entrada. El gasto es técnicamente todo el dinero que sale: vivienda, alimentación, transporte, servicios, deudas, suscripciones, gustos personales, etc. Esto se conoce como flujo de salida, y el ahorro es la parte del ingreso que decides no gastar hoy para usar en el futuro. Aquí aparece un término clave: flujo de efectivo. Tu flujo de efectivo es simplemente la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Ingreso menos gasto. Si gastas más de lo que ganas, tienes flujo negativo. Si gastas menos de lo que ganas, tienes flujo positivo. Toda estabilidad financiera empieza con un flujo positivo siempre. Ahora, algo que casi nadie nos explicó: no tener claridad de tu flujo de efectivo es como manejar con los ojos cerrados. Muchas mujeres sienten que el dinero se va, pero no saben exactamente a qué categoría se va. Y aquí entra el primer tip práctico que te voy a dar. Lleva un registro de tus gastos. Revisa cada mes tus tarjetas. Lleva registro de gastos grandes y pequeños, desde tu renta, tu gasolina, hasta el café o las suscripciones que pagas. Ojo con esto, que vamos a revisar el impacto de estos gastos después. No es control obsesivo, es información. Cuando en finanzas institucionales analizamos la salud de una empresa, lo primero que revisamos son sus estados financieros. En tu vida personal necesitas lo mismo en versión simple: un registro de entradas y salidas. No necesitas contabilidad compleja, necesitas visibilidad. Segundo concepto clave: gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos son los que casi no cambian mes a mes: renta, colegiaturas, seguros, internet, etc. Gastos variables cambian según el comportamiento o sentimientos: comidas afuera, ropa, entretenimiento, compras impulsivas, etc. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque los gastos fijos determinan tu costo base de vida. Y ese número es crítico para decisiones futuras como cambiar de trabajo, emprender o invertir. Los gastos variables pueden llevarnos a endeudarnos de más. Por eso es importante llevar un registro claro. Ahora vamos con uno de los conceptos más mal entendidos: el presupuesto. Un presupuesto no es restricción, es planificación de recursos. En términos técnicos, es una herramienta de asignación de capital. Un presupuesto responde a tres preguntas: ¿cuánto entra? ¿Cuánto se puede gastar? ¿Y cuánto se debe separar? Sin presupuesto, decides con emoción. Con presupuesto, decides con criterio. Ahora, en la definición de presupuesto, muchos hablan de la regla 50-30-20, que consiste en designar un porcentaje fijo de todo tu ingreso a cada concepto para gastar, separar y ahorrar. Necesidades primarias o gastos fijos, 50%, ocio, gustos o gastos variables, 30%, y ahorro para el futuro, 20%.
Más adelante te voy a explicar por qué este porcentaje puede variar de acuerdo a tus necesidades y objetivos de largo plazo. Pero es importante que desde hoy lleves un registro de cuánto gastas en cada concepto y cuánto ahorras, si es que ya ahorras algo, y lo agrupes en una de estas tres categorías. Te vas a sorprender. Hablando de gastos, otro término importante es priorización financiera. No todos los gastos deben tener el mismo peso financiero. Hay gastos de supervivencia, gastos de estabilidad y gastos de estilo de vida. Supervivencia es comida, vivienda, salud, etc. Estabilidad, seguros, fondo de emergencia y estilo de vida, gustos, experiencias, extras, etc. Cuando no separas estas categorías, todo compite contra todo y genera culpa. Ahora hablemos de ahorro correctamente. El ahorro no debe ser lo que te sobra después de pagar tus gastos. En planeación financiera se llama ahorro sistemático, cuando se separa primero. Cuando recibes ese ingreso del que ya hablamos, primero debes separar un porcentaje para ahorro y después gastar. Si no te alcanza para pagar lo que debes pagar, lamento decirte una verdad incómoda. Estás viviendo una vida que no puedes costear. Más adelante vamos a hablar más a detalle de este tema para definir ese porcentaje mágico que de acuerdo a cada situación personal deberíamos destinar. Pero para resumir, primero separas, luego gastas, no al revés. Aunque sea una cantidad pequeña, aquí no hablamos de un porcentaje todavía. Lo que importa es el hábito y la consistencia. Ahora un concepto que nadie casi conoce, pero que cambia decisiones. Fondo de emergencia. Es dinero líquido reservado exclusivamente para imprevistos. No es inversión. ¿Y qué es una emergencia? Te quedas sin trabajo, debes pagar una cirugía, etc. Regla básica. Entre 3 y 6 meses de gastos esenciales para tu fondo de emergencia. Este fondo reduce riesgo financiero personal y en finanzas, reducir riesgo siempre aumenta estabilidad. Hablemos ahora de deuda. Término clave, costo financiero. La deuda no es buena ni mala por sí sola. Depende de su costo y cómo la uses. El costo financiero es igual a intereses más comisiones más cargos. Deuda de consumo cara destruye flujo. Deuda productiva puede construir patrimonio. Ejemplo, tarjeta de crédito al 60% anual igual a deuda cara. Crédito para un activo que genera ingreso igual a deuda productiva. En otro video vamos a hablar en específico de esto, pero es importante entender dos conceptos. El CAT o costo anual total de tu crédito y el retorno que te genera el activo que vas a adquirir con ese crédito. Aquí te invito a investigar el CAT de tu o tus tarjetas de crédito, crédito para coche, para hipoteca, etc. Y analizar si lo que compras con ese crédito te da un ingreso o un retorno o es solo un gasto. Otro concepto base, liquidez. Liquidez es qué tan rápido puedes convertir algo en dinero sin perder valor. El efectivo o dinero líquido es igual a máxima liquidez. Un bien inmueble, casa, departamento, etc., es igual a baja liquidez. Tus gastos de corto plazo deben cubrirse con activos líquidos, no con activos a largo plazo. Ahora un término que escucharás mucho, el patrimonio. Tu patrimonio es lo que posees menos lo que debes. Activos menos pasivos. Un activo es algo que tiene valor económico. Un pasivo es una obligación de pago. Construir patrimonio requiere tener un flujo positivo, tener ahorro y tener decisiones conscientes. Nada sofisticado, mucha disciplina. Quiero cerrar con algo importante. La educación financiera básica no tiene por qué ser técnica. No necesitas fórmulas complejas, necesitas claridad, ingreso claro, gasto clasificado, ahorro automático, deuda entendida y bien usada, riesgo protegido. Esto es la base real. En los siguientes videos vamos a convertir estos conceptos en sistemas prácticos paso a paso. Sígueme y comparte con las mujeres que más quieras. Bienvenida a FEM. Nos vemos en el siguiente episodio.